Antes de empezar a continuación diré lo siguiente. Y advertencia. El único fin de este contenido y de mi canal es entretener y en mis teorías y los usado en este vídeo. Historia como las imágenes y música en este vídeo no es mío derecho a sus respectivos autores. Todos los derechos reservados. Autores y creadores y créditos de la historia es de Wattpad de Saiyajin 97. Pero el vídeo lo hice yo pero lo anterior como había dicho. Continúa. ¿Qué pasaría si descubres que tu mejor amigo está acostándose con tu esposa, y que ella está planeando pedirte el divorcio para estar con él? Vegeta y Milk no eran capaces de asumir lo que le estaba sucediendo, y mucho menos entender cómo pudo empezar una situación así. Sus corazones estaban destrozados. No querían derramar más lágrimas por ellos, Goku y __. Ambos necesitaban respuestas, las necesitaban para poder vivir. Y es que habían sido capaces de destruir dos familias. Gohan y Vegeta eran mejores amigos. Milk adoraba a __, era una de sus mejores amigas. Bulma había renunciado al gran amor de su vida para que pudiera ser feliz con su hermana pequeña. Y Vegeta acababa de perder al único Saiyajin que alguna vez consideró su amigo. Lo peor de la situación era que __, y Goku intentaron alejarse el uno del otro. Sabían que aquello no tendría un final feliz. Pero simplemente no podían estar separados. Advertencia, amaréis y odiaréis a todos los personajes según haya un transcurso en la historia. Lemon y escenas más 18. Asterisco, algunas escenas están inspiradas en algunas novelas. Todos los derechos reservados. Sinopsis. ¿Qué pasaría si descubres que tu mejor amigo está acostándose con tu esposa, y que ella está planeando pedirte el divorcio para estar con él? Vegeta y Milk no eran capaces de asumir lo que le estaba sucediendo, y mucho menos entender cómo pudo empezar una situación así. Sus corazones estaban destrozados. No querían derramar más lágrimas por ellos, Goku y __. Ambos necesitaban respuestas, las necesitaban para poder vivir. Y es que habían sido capaces de destruir dos familias. Gohan y Vegeta eran mejores amigos. Milk adoraba a __, era una de sus mejores amigas. Bulma había renunciado al gran amor de su vida para que pudiera ser feliz con su hermana pequeña. Y Vegeta acababa de perder al único Saiyajin que alguna vez consideró su amigo. Lo peor de la situación era que __, y Goku intentaron alejarse el uno del otro. Sabían que aquello no tendría un final feliz. Pero simplemente no podían estar separados. Advertencia, amaréis y odiaréis a todos los personajes según haya un transcurso en la historia. Advertencia, amaréis y odiaréis a todos los personajes según haya un transcurso en la historia. Lemon y escenas más 18. 1. Vegeta. Nota, esta historia será bastante larga, aproximadamente 60 capítulos o más. Nota, esta historia será bastante larga, aproximadamente 60 capítulos o más. Los capítulos también serán largos. No sigue ninguna cronología en específico del anime. ¿Tú estás mal de la cabeza, no? La morena rodó los ojos mientras apretaba los puños fuertemente. No podía dejar de mirar a su hermana mayor como si de una loca se tratase. Ni de coña vas a meter a ese lunático que quiso destruir la tierra bajo nuestro techo. Cálmate __, una gota de sudor se dibujó en la frente de Bulma. Una sonrisilla nerviosa se escapó mientras observaba el enfado que su mencionada hermana manifestaba en su rostro. Te aseguro que Vegeta no causará problemas, además. Murmuró mientras dirigía su mano a su rostro, igual rechaza mi oferta. ¿Por qué demonios tengo que aceptar que ese monstruo viva en mi casa? Es que no lo entiendo. Frunció aún más su ceño mientras procedió a cruzar sus brazos. Y es que no era capaz de salir de tremendo asombro. ¿Se puede saber qué ganas tú exactamente con que ese tipo se quede aquí? Nada, solo que me gusta ayudar a la gente, ya me conoces. La peli azul mordió su labio nerviosa. No podía confesarle a su hermana que le había parecido un tipo tremendamente enigmático y atractivo desde la primera vez que vio aquellos cabellos flama. Pero por algún extraño motivo, no era capaz de sacarlo de su mente. Se sentía mal por tener aquellos pensamientos hacia un asesino que seguramente debería odiar, y más cuando su relación con Yamcha por fin estaba mejor que nunca. ¿Y? ¿No será que te ha gustado?
Porque no puedo entender tremenda idiotez. Claro que no ¿qué cosas dices? Bulma tragó saliva duramente mientras pensaba que la mirada de la menor la atravesaría en cualquier momento. Además, Goku lo salvó cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Sonrió levemente, supongo que podrá cambiar y adaptarse. Mira Bulma, suspiró intentando calmarse, yo no estuve en Namek, y no puedo saber qué fue lo que cambió para que ahora te empeñes en darle una segunda oportunidad, pero, cerró durante unos segundos sus ojos. Sabía que lo más probable es que se fuera a arrepentir de lo que iba a pronunciar, le dejaré quedarse, siempre y cuando no arme escándalos. Ay hermanita, por eso te adoro. Chilló para estrujarla inmediatamente entre sus brazos hasta el punto de que le costaba respirar. Si supiera todas las vidas que había arrebatado otro gallo cantaría, sabía que eras una buena persona. Ante aquella contestación de niña chica rodó sus ojos. Ya Bulma, ya te saliste con la tuya. La separó unos centímetros de ella mientras la miraba incrédula. ¿Y bien, dónde se encuentra ese lunático? Ya no le llames así. Comentó dramática mientras se giraba a modo de ofensa. Pero es que no podía contener la emoción que sentía porque aquel Saiyajin fuera a vivir con ella en la CC Corp. Ay Bulma, solo espero y que no cometas una estupidez, tocó su hombro intentando llamar su atención, te noto demasiado entusiasmada. Ya para con tu preguntadera absurda. Se giró para observarla. Su rostro se hallaba totalmente sonrojado. ¿Por quién me tomas? Yo no soy ninguna adúltera. Su rostro se hallaba totalmente sonrojado. ¿Por quién me tomas? Yo no soy ninguna adúltera. El jardín de la corporación Cápsula se encontraba inmerso en un ambiente lleno de tensión. Krillin tensó su cuerpo junto a Yamcha, quienes totalmente nerviosos y enfurecidos hacían frente a un Vegeta que había vuelto de Namekusen con más ganas de guerra que nunca. La actitud de aquellos insectos producían en él grandes carcajadas que eran lo único que rompían aquel incómodo silencio. ¿Qué creen que hacen estúpidos insectos? ¿Acaso quieren morir? ¿A qué has venido de nuevo, Vegeta? Yamcha frunció aún más su ceño. Su corazón palpitaba descontrolado desde que vio cómo aquella esférica nave aterrizaba. A ti no tengo que darte explicaciones, espetó de modo burlesco mientras restaba importancia a su presencia. Goku ya te venció una vez, puede patearte el culo nuevamente. Krillin quería morir. Aquello llegó directo a su orgullo y corazón. Mide tus palabras, maldito insecto, si no quieres que te mate, gruñó encabronado para rápidamente elevar su ki y agarrarlo por el cuello mientras lo levantaba del suelo. Deja a Krillin en paz. Chilló un lloroso y pequeño niño de nombre Gohan, mi papá puede echarte en cualquier momento. Gritó orgulloso. Estoy cansado de que se entrometan en lo que no les importa. Sentenció para lanzar una gran bola de ki que impactó de lleno contra aquel niño que había osado faltarle el respeto de aquella manera tan bochornosa. Gohan. Yamcha corrió desesperado al ver cómo el chiquillo caía mal herido al suelo. Eres un maldito. Pagarás por esto. El Pelos de Flama volvió a reír. Espero que así sea y Kakaroto aparezca cuanto antes para que trate de detenerme, escupió sarcásticamente, y después de matarlo a él, destruiré este maldito Pla. Pero las palabras de Vegeta fueron interrumpidas por una nerviosa voz femenina. Gohan. Chilló la morena al ver la situación en la que se encontraba el pequeño, e inmediatamente corrió hacia él. Joder, Bulma no lleva ni un día aquí en la casa y ya ha armado tremendo escándalo. Vegeta iba a propiciar un montón de insultos hacia aquella grosera mujer por haberlo interrumpido. Dirigió su mirada hacia ella con la intención de captar su atención. Y entonces sucedió. Dos hermosos ojos azules, idénticos a los de Bulma, se cruzaron en su campo de visión. El Saiyajin dilató sus pupilas al máximo. Ante él se alzaba el rostro de una joven muchacha que le transmitía una mezcla de temor e inseguridad. El pecho de la mujer subía y bajaba producto de su agitada respiración. Y el corazón de Vegeta se detuvo. La mirada del Peli Flama cambió a una de asombro mientras inspeccionaba cada una de las facciones de la mujer. Sus rosados labios combinaban a la perfección con sus sonrojadas mejillas. Juró por su orgullo que era la mujer más hermosa que sus ojos habían visto nunca. El príncipe de los Saiyajines emitió una torcida sonrisa que hizo que __ tragara duro. Cada uno de los pelos de su piel se erizaron ante aquella mirada. Y es que se tenía que tragar la presencia de aquel individuo. Alto, interrumpió Yamcha ojiplático mientras miraba a su pareja. ¿Qué ha querido decir __ con eso Bulma?
Y cruzó sus brazos furioso. El lobo solitario no era ningún estúpido como para no saber que la peli azul se traía algo entre manos. Eto iba a decirle a Vegeta que podía quedarse aquí el tiempo que quiera, colocó su mano nerviosa tras la nuca. Una risilla emergió de su interior. «Tú estás loca, Bulma», chilló el calvo fuera de sí. Vegeta es cruel y despiadado. Estoy segura de que él puede cambiar. Todos merecemos una segunda oportunidad, intentó calmar los ánimos. Y es que parecía ser la única de acuerdo con aquella majadería de la peli azul. Nadie creía en un cambio en el Saiyajin. Yo no dije que iba a quedarme en este sitio mugroso, bufó con un tono totalmente despectivo, solo había venido a matar al insecto de Kakaroto, sentenció sin apartar la mirada de __, quien completamente sonrojada la apartó para tratar de calmarse. Pues márchate, no eres bienvenido. Volvió a recriminar Yamcha. Tenía muy claro que debía hablar con Bulma sobre aquel extraño ofrecimiento. Aquella terquedad sobre aquella decisión le daba mala espina. Pues fíjate, apoyó su espalda sobre el tronco de un árbol cercano. Ahora no se me da la gana irme. Pocas cosas habían en el universo que Vegeta adorara más que pelear y molestar a seres que consideraba inferiores. El novio de Bulma tensó su mandíbula mientras apretaba sus puños fuertemente. Aunque supiera que no era un rival digno del Saiyajin, no iba a darse por vencido tan fácilmente. Mucho menos después de todas las canalladas vividas en Namek. El peli, Flama frunció el ceño, sabía que lo estaba retando. Vamos, tranquilícense muchachos. Finalmente __, decidió entrometerse puesto que aunque no hubiera estado en aquel dichoso lugar tenía el presentimiento de que aquello podía acabar muy mal para Yamcha. Anda. Espetó la morena ni corta ni perezosa mientras se colocaba enfrente de Vegeta. Tienes que bañarte, estás muy sucio, confesó mirándole seria. Con el segundo dedo de su mano izquierda procedió a rozar la armadura del Saiyajin para afirmar su teoría. El mencionado la miraba con curiosidad. «Venes por aquí», __, comenzó a caminar hacia el interior de la CC Corp ante la atenta mirada de todos. Si vas a vivir en mi casa no quiero que ensucies todo. Pero Vegeta no la seguía, simplemente observaba la situación, tratando de analizarla a ella. ¿Quieres darte prisa? ¿Que no eres cortés con una dama? Giró su rostro molesta mientras le miraba por el rabillo del ojo. Vaya carácter manejaba aquella mujer. Y para sorpresa de todos los presentes, sucedió lo impensable. TSK, masculló el Saiyajin para comenzar a seguir a aquella muchacha que tanto había llamado su atención. Increíble, espetó el calvo bajo el asentimiento del pequeño Gohan. Vegeta está obedeciendo a __, el hijo de Goku abrió los ojos como platos. Bulma sonrió inocentemente al saber que de momento ese orgulloso hombre se quedaría por allí cerca. Y es que odiaba aceptarlo, pero tenía la sensación de que Vegeta le encantaba. Esa determinación, esa autoridad y ese poder a través del miedo mezclado con su varonil y rudo rostro lo hacían tremendamente interesante a sus ojos. Tú, Yamcha la sacó de sus pensamientos al cogerla del brazo para captar su atención, tenemos que hablar sobre esto. Vegeta volvió a fruncir su ceño mientras dejaba que el agua caliente cayera sobre su rostro. Vegeta volvió a fruncir su ceño mientras dejaba que el agua caliente cayera sobre su rostro. Aquella terrícola que lo había llevado hasta el baño lo traía más que intrigado. Si bien es cierto que le parecía una mujer terriblemente atractiva físicamente, no entendía por qué demonios había obedecido sin rechistar aquellas órdenes. Pero había decidido quedarse un tiempo para averiguarlo. Y quizás vivir en el entorno cercano de Kakaroto no era tan mal. Podría descubrir información importante sobre él y de paso, pasar un buen tiempo con alguna mujer. Vegeta no era ningún estúpido y sabía perfectamente que podría manipular a la peli azul a su pleno antojo. ¿Qué tenía de malo divertirse? Pero nuevamente sus pensamientos volvían a ser ocupados por aquella mujer. Le había transmitido un sentimiento de inseguridad e indiferencia que le había tocado de lleno. No era miedo, era indiferencia. La peor de las humillaciones. Salió reburdeando de la ducha mientras anudaba alrededor de su cintura la suave y blanca toalla que, __, había depositado sobre la encimera. Pero algo no estaba del todo bien. No entiendo tanta confianza hacia ese sujeto Bulma.
cuando ha demostrado siempre que ha podido que es un maldito despiadado que ha matado sin remordimientos incluso a inocentes. No entiendo tanta confianza hacia ese sujeto Bulma, cuando ha demostrado siempre que ha podido que es un maldito despiadado que ha matado sin remordimientos incluso a inocentes, sentenció Yamcha nuevamente mientras trataba de encarar a la anteriormente mencionada. Yo tampoco estoy segura, Bulma, enfatizó __ con un rostro de preocupación. Todos los presentes la observaban anodadados en busca de respuestas mientras asentían a las anteriormente mencionadas palabras. La peli azul iba a defenderse tratando de buscar la mayor excusa que pudiera inventarse. Cuando se armó de valor, la voz de un Vegeta que se encontraba en baño la detuvo. Muchacha terrícola. Ante aquello __ giró su rostro con el ceño fruncido, ven rápido, te necesito. Óyeme, se giró completamente molesta mientras apoyaba sus manos en la cadera. Por si no lo sabes, mi nombre es __ Así que llámame por mi nombre, grosero. Finalizó mientras elevaba su rostro orgullosa ante unos presentes que seguían asombrados con las reacciones del Saiyajin. Aquella era su maldita casa y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el mismísimo Zeno, Sama la hablara así. ¿En dónde está mi ropa? La puse en la lavadora porque estaba sucia, confesó obvia. Vegeta abrió los ojos como platos mientras seguía desnudo en el baño ante aquella contestación por parte de la humana. ¿Qué dijiste? Un terrícola se había atrevido a tocar su ropa. Estaba totalmente enfurecido y asombrado. Ahí te deje ropa. Chilló mientras el peli, Flama frunció su ceño hasta el punto de que parecía que su rostro iba a deformarse. Ni de coña él aceptaría ponerse aquella camisa rosa. Incluso sin pelear aquellos malditos terrícolas se las ingeniaban para dañar su orgullo. Un príncipe de los Saiyajin no puede ponerse estos atuendos. Contraargumentó encabronado mientras sostenía aquella rosa prenda en sus manos. Si no quieres pues anda desnudo. Volvió a escuchar para su total asombro. Rayos, es una mujer muy vulgar, espetó finalmente sorprendido ante su valentía. Todos los anteriormente presentes en el jardín comenzaron a reírse sin parar al ver cómo __ había conseguido amansar a aquel monstruo simplemente con palabras. Con aquel escándalo no pudieron escuchar los pasos del afectado llegando, esto es horrendo. Espetó malhumorado mientras volvía a mirar a aquella mujer vulgar. Ay, colocó su mano en el pecho, si te ves muy guapo así, le guiñó un ojo para estallar a carcajada limpia, la cual fue seguida por todas las demás. Si valoran su vida no se rían de mí, insectos. Aquello estremeció a todos los presentes que inmediatamente quedaron en silencio. Ya habían tensado mucho la cuerda con Vegeta y no querían terminar por quemarse. El príncipe volvió a posar su mirada en __ quien hablaba alegremente con el hijo de Son Goku. Sonrió torcidamente. Aquella muchacha le agradaba. Pero, lo que finalmente él no se imaginaría es que aquello solamente era el comienzo de una gran historia que estaba por comenzar. Goku. ¿Hablas en serio, Gohan? ¿Cómo no me lo dijiste antes? La pata de pollo que el pelos alborotados disponía a comerse cayó estrepitosamente al suelo ante las incrédulas palabras que acababa de escuchar de la boca de su pequeño hijo. ¿Hablas en serio, Gohan? ¿Cómo no me lo dijiste antes? La pata de pollo que el pelos alborotados disponía a comerse cayó estrepitosamente al suelo ante las incrédulas palabras que acababa de escuchar de la boca de su pequeño hijo. Sus pupilas se habían dilatado al máximo y su corazón se paró durante una milésima de segundo. Claro que hablo en serio, papá, yo nunca te digo mentiras. Replicaba el pequeño a su progenitor con algo de congoja. ¿Acaso no es aquel monstruo que ayudó a masacrar a la población de aquel planeta? La pelinegra se giró mientras secaba uno de los tantos platos que tenía apilados. Quería ser partícipe de aquella conversación. ¿Qué demonios se le pasará por la cabeza a Bulma? Gruñó nuevamente Goku mientras arrugaba su entrecejo. Y es que él no terminaba de fiarse del autoproclamado príncipe de los Saiyajines. Pero papá, tú podías haberlo matado y no lo hiciste. Replicó nuevamente el pequeño, consiguiendo llamar la atención de su progenitor, quien dirigió a él su perdida mirada. Una cosa es que crea que merezca vivir para poder volver a enfrentarme a él y otra muy diferente es que la CC Corp sea su nuevo hogar.
Suspiró con algo de pesadez mientras se reclinaba sobre la silla y posaba sus brazos tras su cabeza. No terminaba de confiar en aquel Saiyajin, pues tenía el presentimiento de que solo le causaría problemas. Goku, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros?, suplicó Milk mientras apoyaba una de sus manos en el hombro izquierdo del mencionado. Tengo miedo de que ese ser intente hacerte daño. Y yo tengo miedo de que intente hacer daño a Bulma y a __. Suspiró pesadamente mientras procedía a cubrirse momentáneamente el rostro en un burdo intento por tratar de calmarse. Pero papá, él dijo abiertamente en el jardín que quería matarte. Los ojos del pequeño Gohan tornaron vidriosos mientras corrió a abrazarse a su padre. Tan solo el poder imaginar que tendría que vivir sin su papá lo llenaba de angustia. Eso no pasará, hijo. Sonrió tiernamente mientras procedía a acariciar suavemente la cabellera de su hijo. Y es que lo que menos quería el pelos alborotados en ese momento era angustiar a su pequeño retoño. Gohan, ¿me dejas que hable un momento con tu papá a solas?, inquirió cariñosamente la peli negra mientras imitaba la acción del Dejei naranja. Iré a mi cuarto a continuar con mis estudios. Sonrojado por las acciones de sus progenitores, el chiquillo finalmente desapareció dejándolos solos. Goku, musitó Milk terriblemente afectada. Se sentó en la silla contigua mientras agarraba las manos del mencionado desesperadamente. Quería llamar su atención. Por favor, quédate aquí. Milk resopló moviendo ligeramente su flequillo. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Espetó quejicoso. Por favor, ahora más que nunca, intentémoslo. Goku se encontraba incómodo. Y es que siempre que comía en casa de la pelinegra tenía que enfrentarse a la misma disyuntiva. Milk, sabes que vengo a comer todos los fines de semana porque Gohan se merece que tengamos un trato cordial y que hagamos planes los tres juntos como una familia. Desvió su mirada mientras acariciaba su nuca nervioso. Pero caray Milk, lo hemos intentado un montón de veces y siempre hemos acabado igual. Yo no te doy lo que mereces. Y es que ambos habían intentado en varias ocasiones formar una familia. Pero había un problema muy difícil de resolver, Goku nunca se había enamorado de ella. Hubo una época, cuando tuvimos a Gohan, que éramos felices. Ai colocó su mano en el pecho. Si te ves muy guapo así, le guiñó un ojo para estallar a carcajada limpia, la cual fue seguida por todas las demás. Si valoran su vida no se rían de mí, insectos. Aquello estremeció a todos los presentes que inmediatamente quedaron en silencio. Ya habían tensado mucho la cuerda con Vegeta y no querían terminar por quemarse. El príncipe volvió a posar su mirada en __, quien hablaba alegremente con el hijo de Son Goku. Sonrió torcidamente. Aquella muchacha le agradaba. Pero lo que finalmente él no se imaginaría es que aquello solamente era el comienzo de una gran historia que estaba por comenzar. 2. Goku. ¿Hablas en serio, Gohan? Como no me lo dijiste antes. La pata de pollo que el pelos alborotados disponía a comerse cayó estrepitosamente al suelo ante las incrédulas palabras que acababa de escuchar de la boca de su pequeño hijo. ¿Hablas en serio, Gohan? Como no me lo dijiste antes. La pata de pollo que el pelos alborotados disponía a comerse cayó estrepitosamente al suelo ante las incrédulas palabras que acababa de escuchar de la boca de su pequeño hijo. Sus pupilas se habían dilatado al máximo y su corazón se paró durante una milésima de segundo. Claro que hablo en serio, papá, yo nunca te digo mentiras. Replicaba el pequeño a su progenitor con algo de congoja. ¿Acaso no es aquel monstruo que ayudó a masacrar a la población de aquel planeta? La pelinegra se giró mientras secaba uno de los tantos platos que tenía apilados. Quería ser partícipe de aquella conversación. ¿Qué demonios se le pasará por la cabeza a Bulma? Gruñó nuevamente Goku mientras arrugaba su entrecejo. Y es que él no terminaba de fiarse del autoproclamado príncipe de los Saiyajines. Pero papá, tú podías haberlo matado y no lo hiciste. Replicó nuevamente el pequeño consiguiendo llamar la atención de su progenitor, quien dirigió a él su perdida mirada. Una cosa es que crea que merezca vivir para poder volver a enfrentarme a él y otra muy diferente es que la CC Corp sea su nuevo hogar. Suspiró con algo de pesadez mientras se reclinaba sobre la silla y posaba sus brazos tras su cabeza. No terminaba de confiar en aquel Saiyajin, pues tenía el presentimiento de que solo le causaría problemas. Goku, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros?
suplicó Milk mientras apoyaba una de sus manos en el hombro izquierdo del mencionado. Tengo miedo de que ese ser intente hacerte daño. Y yo tengo miedo de que intente hacer daño a Bulma y a __. Suspiró pesadamente mientras procedía a cubrirse momentáneamente el rostro en un burdo intento por tratar de calmarse. Pero papá, él dijo abiertamente en el jardín que quería matarte. Los ojos del pequeño Gohan tornaron vidriosos mientras corrió a abrazarse a su padre. Tan solo el poder imaginar que tendría que vivir sin su papá lo llenaba de angustia. Eso no pasará, hijo. Sonrió tiernamente mientras procedía a acariciar suavemente la cabellera de su hijo. Y es que lo que menos quería el pelos alborotados en ese momento era angustiar a su pequeño retoño. Gohan, ¿me dejas que hable un momento con tu papá a solas? Inquirió cariñosamente la peli negra mientras imitaba la acción del Dejei naranja. Iré a mi cuarto a continuar con mis estudios. Sonrojado por las acciones de sus progenitores, el chiquillo finalmente desapareció dejándolos solos. Goku, musitó Milk terriblemente afectada. Se sentó en la silla contigua mientras agarraba las manos del mencionado desesperadamente. Quería llamar su atención. Por favor, quédate aquí. Milk resopló moviendo ligeramente su flequillo. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Espetó quejicoso. Por favor, ahora más que nunca intentémoslo. Goku se encontraba incómodo. Y es que siempre que comía en casa de la pelinegra tenía que enfrentarse a la misma disyuntiva. Milk, sabes que vengo a comer todos los fines de semana porque Gohan se merece que tengamos un trato cordial y que hagamos planes los tres juntos como una familia. Desvió su mirada mientras acariciaba su nuca nervioso. Pero caray, Milk, lo hemos intentado un montón de veces y siempre hemos acabado igual. Yo no te doy lo que mereces. Y es que ambos habían intentado en varias ocasiones formar una familia. Pero había un problema muy difícil de resolver: Goku nunca se había enamorado de ella. Hubo una época cuando tuvimos a Gohan que éramos felices. Ya basta, por favor. Molesto, el Saiyajin se levantó de su sitio para no mirarla, quería tranquilizarse. Eras feliz tú, no yo. Volvió a girarse apenado para encontrarse con los ojos cristalizados de la pelinegra. Sabes que he intentado cumplirte aquella promesa que te hice. Apoyó su mano en el hombro de la mujer. Yo te quiero mucho, Milk, eres la madre de mi hijo, pero un incómodo silencio inundó momentáneamente el espacio. No te quiero de la misma forma. Y ante aquello la hija de Ox comenzó a llorar mientras cubría su rostro. Había intentado tantas veces hacerle feliz que llegaba a olvidarse de sí misma. Pero era incapaz de renunciar a tener una vida lejos de aquel Saiyajin que desde el primer día se enclavó en su corazón. La joven iba a pronunciar unas breves palabras pero fue interrumpida nuevamente. Sé lo que vas a decir, Milk, y no quiero hacerte daño. Espetó. El peli negro estaba deseoso de terminar aquello. Lo mejor será que ya me vaya. La del traje amarillo decidió que era mejor no insistir más en aquel momento. Por favor, Goku, ten cuidado. Suplicó. Ante aquello, el mencionado sonrió y cogió su rostro entre ambas manos. Tranquila, estaré bien. Finalizó para depositar un beso en su frente antes de partir. Cuando la puerta de la casa se cerró tras de sí, Goku resopló fuertemente mientras cerraba sus ojos. Y es que se sentía terriblemente mal por no corresponder a Milk como se merecía. Aunque fuera una mujer con un gran carácter, siempre había demostrado devoción por él. Pero el pelinegro sabía perfectamente que aunque en secreto, su corazón siempre había pertenecido a la joven Briefs. Pero el pelinegro sabía perfectamente que aunque en secreto, su corazón siempre había pertenecido a la joven Briefs. Goku, ¿me estás escuchando? ¿Qué? El mencionado sacudió su cabeza para ver a un molesto Krillin que se encontraba enfrente suyo con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Y es que se había cruzado con su compañero de camino a la CC. Corp, perdón Krillin, solo que... ¿Otra vez Milk, cierto? Siento que lo único que hago es lastimarla. Confesó muy apenado finalmente a su amigo mientras bajaba su mirada al verde manto que cubría el jardín de la casa de Bulma. ¿Y por qué no le dices la verdad? ¿Cómo crees, Krillin? Chilló encabronado. No puedo decirle lo que realmente siento. Es que esta situación es culpa tuya, Goku, porque eres un cabeza hueca. Gritó mientras detenía el paso de su amigo que como siempre, quería esquivar la conversación con él.
Tú has tenido la culpa desde el momento en que quisiste cumplirle una estúpida promesa de críos, por Dios. Dejó caer sus brazos indignados sobre sus piernas haciendo un ruido seco. Y es que lo único que él pretendía era que el Saiyajin entrara en razón. Sabes que en ese momento hice lo que consideraba mejor para mí. Apretó rabioso sus puños. ¿Ves cómo eres un cabeza hueca? Recriminó el calvo nuevamente. Tú ahí ya sabías que estabas enamorado. Cállate, Krilin, no lo digas tan alto. Pero sí sabías. Murmuró. Sí sabías que sentías algo especial por... El mencionado Saiyajin rodó sus ojos. Sabes que nunca has sentido algo más que amistad por mí. Bufó dolido. Solo quería darme una oportunidad. ¿Cómo lo sabes si nunca has sido capaz de decírselo? Y Goku pisó fuertemente el césped. ¿Tú has visto y me has visto a mí? No entiendo a dónde quieres llegar. Krilin, es guapa, buena, inteligente, es... Un nudo surgió en su garganta. Las palabras no salían de su boca. Finalmente resopló, y yo soy un simio estúpido y bruto, claro que no iba a fijarse en nada más. ¡Ay, Goku! Estampó la palma de su mano contra su frente. Y es que la terquedad de su amigo le sobrepasaba. ¿Por qué Milk sí y ella no? No quiero perderla, Krilin. Prefiero tenerla de amiga a no tenerla de ninguna forma en mi vida. Su corazón latía rápidamente cada vez que hablaba de ella. Su cuerpo se estremecía. Y es que nunca había sido capaz de decirle nada a la morena acerca de sus sentimientos. Además, es muy amiga de Milk, nunca habría posibilidad de nada. Y ya, no quiero seguir hablando de esto. El calvo decidió desistir de su milésimo intento de hacer entrar en razón al Saiyajin. Él sabía perfectamente que Goku había estado enamorado desde que ambos eran unos críos. Y a pesar de que su amigo era un valiente guerrero, con ella siempre había sido un cobarde. Nunca había sido capaz de confesarse. Y aunque es cierto que Krilin no sabía a ciencia cierta lo que alguna vez la joven Brief pudiera haber sentido por el Peli, Palmera odiaba que el Saiyajin se comportara con tanta inseguridad y temor ante su presencia. Y luego terminó por empeorarlo todo cuando trató de sacarla de su cabeza intentando estar con Milk. No obstante, cuando estaba dispuesto a pronunciar unas nuevas palabras hacia el Peli, Palmera una voz familiar captó la atención de ambos. Eres un estúpido, ¿me escuchaste? ¿Esa es? Sí, espetó angustiado el Saiyajin. Inmediatamente, Goku localizó su ki y ambos se dirigieron a su posición. ¿Cómo te atreves a tratarme así, estúpida? Arremetió furioso Vegeta, ¿cómo te atreves a tratarme así, estúpida? Arremetió furioso Vegeta. Dame mi ropa. Chilló la joven mientras cubría su cuerpo con una toalla y sus mejillas se tornaban rosadas. Animal. Es que, se apoyó en el marco de la puerta. La eché a lavar. Sonrió a modo de venganza. Mi ropa estaba limpia, maldito mono. Bufó encabronada para girar la cara del mencionado de un bofetón. Al notar un calor emerger de su mejilla y salir de su asombro, Vegeta apretó fuertemente sus dientes mientras sus pupilas se dilataron al máximo. ¿Cómo te atreves a pegarme, mujer? Bufó para agarrarla de los hombros y estamparla contra la pared. Llevas un día en mi casa y ya no te soporto. Gritó más sonrojada al ver al Saiyajin gruñón tan cerca de ella. No me colmes la paciencia que puedo echarte en cualquier momento. Vegeta estalló en risa. No se me da la gana irme. Acercó más su rostro a... Además tú también tocaste mi ropa y tengo que soportar estos ridículos atuendos. Tu ropa estaba sucia, animal, la mía no. Se defendió mientras reforzaba el agarre de la toalla que tenía a su alrededor. No era capaz de no sentirse nerviosa, tragó duro, cosa que el Saiyajin notó. ¿Qué te pasa, muñeca? ¿Te impongo? Rió nuevamente. No me llames muñeca o te cachetearé nuevamente. Ya no se podía diferenciar si lo que había en su cara seguían siendo cachetes o tomates. Te pongo cachonda, ¿verdad? Ella quedó muda mientras no podía apartar su mirada del pelos de Flama, quien la sonreía perversamente. Pero cuando notó como una mano intentaba deshacerse de la toalla, Vegeta enfureció. Otra vez no vas a golpearme. Chilló enervado mientras sostenía en su mano la de la contraria. Suéltame. ¿Y si no quiero? Rió malévolamente, ¿qué harás? No la toques o te mato ahora mismo. En aquel instante el agarre que Vegeta ejercía sobre fue soltado bruscamente por el Saiyajin de Ji naranja, quien al ver aquella escena no pudo evitar ser consumido en celos. Y no podía quedarse parado, tenía que defenderla.
Es por ello que Goku protegió a la joven con su espalda mientras encaraba a aquel maldito Saiyajin con el que ahora tenía que convivir gracias a su querida amiga Bulma. Sus puños se tensaron y su respiración cada vez era más rápida. Pocas cosas podían enfurecer al amigable Saiyajin, pero era una de esas excepciones. Kakaroto. Murmuró el contrario mientras ambos se retaban con la mirada. El mayor sonrió complacido. Yo que tú me preocuparía por vigilar mis espal, pero Vegeta fue interrumpido por la estruendosa risa de Goku, quien no podía parar para su incredulidad. Krillin y le miraban extrañados. ¿Qué haces con esa camisa rosa? Y es que el Saiyajin menor no había visto su nuevo look hasta entonces. Aquello tocó de lleno el orgullo del príncipe. No solo le había perdonado la vida, sino que ahora se daba el lujo de no tomárselo en serio como enemigo. Esa maldita cambió mi armadura por esta estupidez. Ahora sus mejillas eran las que se coloreaban. No te rías de mí, maldito insecto. Bufó furioso para agarrarlo por el cuello de su ji. Es que no puedo tomarte así en serio. Tuvo que sostener su barriga con ambos brazos del ataque de risa que le invadía en aquel momento. Al ver aquel estado y Krillin no pudieron evitar contagiarse de ella. Os mataré a todos. Bufó terriblemente avergonzado de que no le tuvieran miedo. Una gota de sudor emergía en su frente. Y es que empezaba a arrepentirse de haber aceptado vivir allí. Pero por su mismo orgullo que ahora no se marcharía tan fácilmente. Soltó al mencionado Saiyajin de clase baja de mala gana. ¡Ay, Vegeta! Interrumpió finalmente fastidiada mientras hacía a un lado suavemente a Goku. Mañana tienes tu maldita armadura, así se pudra de porquería no la volveré a tocar. Eso es lo que quiero, maldito insecto. Cruzó sus brazos indignado mientras daba la espalda a los presentes. Iré a cambiarme gracias a que alguien tiró mi ropa. Su indirecta no fue contestada por nadie. Goku, gracias por defenderme de este animal. Murmuró para finalmente sonreír y depositar un tierno beso en su mejilla izquierda. El Saiyajin sonrió nerviosamente mientras trataba de evitar su sonrojo cubriendo su mejilla. La morena dejó a los hombres solos en medio de uno de los tantos pasillos de la CC Corp. Y es que en un solo día de convivencia ya sabía que no se iba a llevar bien con aquel asqueroso simio. Resopló pesadamente, pues tenía que hacerse a la idea de que al menos debía aguantarlo por una temporada. Espetó quitando su sonrisa mientras Goku captaba la atención de Krillin. Estaba celoso. No la mires así. Ante aquello un curioso Vegeta se giró para observar al Palmera. ¿Así como? Espetó sarcásticamente. ¿Es tu novia? Claro que no, es una amiga de la infancia. Nuevamente se colorearon sus mejillas. Pero respétala. Vegeta rió incrédulo ante aquel Saiyajin. ¿Y este espectáculo? Por favor. Balbuceó restándole importancia. Está buena y me gusta su carácter de terca, ¿es un crimen mirar? Goku iba a saltar pero Krillin lo detuvo. No quería que aquel astuto Saiyajin pudiera darse cuenta de uno de sus mayores puntos débiles. Es lo único que harás, mirar. Interrumpió el calvo. Con las ganas te vas a quedar de que te haga caso. El príncipe rodó cínicamente los ojos. Ni que quisiera casarme con ella. Ni que quisiera casarme con ella. Gracias por votar y comentar 3333. Milk, de verdad te digo Bulma, no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. De verdad te digo Bulma, no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. Yamcha cruzó sus brazos y frunció su ceño. Observaba fijamente a su novia sin poder descifrar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y es que no podía negar que se encontraba sumamente molesto. Yamcha, estás exagerando. Bulma sonrió falsamente mientras soltaba el martillo que sostenía en su mano izquierda. Hablamos más tarde, ¿sí? Ahora estoy ocupada tratando de arreglar el radar de las esferas del dragón. No, Bulma. No hablamos más tarde. El anteriormente mencionado pateó firmemente el suelo consiguiendo que la peli azul diera un pequeño respingo. Vegeta es un monstruo. ¿Acaso no fuiste testigo de todas las atrocidades que ese Saiyajin cometió en Namekusein? Bueno, Goku no lo mató por algo, ¿cierto? Su incomodidad comenzó a hacerse notoria. Y es que no sabía muy bien cómo convencer a su novio de aquella locura. ¿Cómo iba a decirle que se había sentido sumamente atraída por el Flama desde la primera vez que lo vio? Si bien era cierto que ella tampoco terminaba de fiarse por completo de él, había algo más fuerte en su interior que la estaba dominando. A Goku no le hace ninguna gracia que Vegeta viva aquí, ya tuvieron un enfrentamiento. Replicó de mala gana nuevamente.
Ante aquello, Bulma abrió sus ojos al máximo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pelearon? Yamcha rodó los ojos mientras se cruzaba de brazos. Vegeta estaba molestando a... Resopló con fastidio. Quien por cierto tampoco está de acuerdo con tu decisión, pero como es tu hermana pequeña no quiere llevarte la contraria. Bueno, pero es que nada, Bulma. O le dices a Vegeta que se largue o al que no vuelves a ver es a mí. Vociferó fuera de sí. Y es que estaba celoso, no podía evitarlo. No le gustaba sentir desconfianza hacia su querida Pelos Azules, pero esta vez había algo en su interior que le angustiaba y le hacía creer con total certeza que la anteriormente mencionada le estaba ocultando algo. Yamcha. La científica hizo un pequeño puchero. Dejó su mesa de trabajo para colocarse enfrente del lobo solitario. Lo miró a los ojos y pudo discernir nerviosismo y preocupación. Todos merecemos una segunda oportunidad y si Goku, que es un Saiyajin, pudo cambiar, seguramente él también pueda. Sentenció dulcemente mientras acariciaba el hombro derecho de su novio. Goku no ha intentado matarnos siempre que ha podido. ¿Te recuerdo lo que Raditz dijo acerca del verdadero motivo por el que se encuentra la Tierra? Goku golpeó su cabeza, si no seguramente nuestro destino hubiera estado sentenciado desde hace mucho tiempo. Bulma trataba de argumentar de la manera más lógica y convincente posible su decisión. Sabía que Yamcha la adoraba y que lo único que todos sentían en aquel momento era miedo porque un ser malvado pueda llegar de la noche a la mañana para romper todo aquello por lo que siempre habían luchado. Bulma, no trates de chantajearme. Apenado, bajó su mirada mientras quitaba la mano de su compañera de su hombro para entrelazarla con su mano. Aunque sea, ¿vamos a dejarle un período de tiempo limitado? Hizo una pequeña pausa que aprovechó para coger aire. Quizá y él mismo termine por querer irse, es muy orgulloso. O trate de matar a Goku para ser el más fuerte, Bulma. Ten por seguro que los demás nada podemos hacer en su contra. Anda, Yamcha, aunque sea la oportunidad. Rodeó el cuello del mencionado con sus brazos. Además, Goku vive aquí y estoy segura de que lo tendrá vigilado. Goku a veces es demasiado confiado. Pero no es tonto, Yamcha. Anda. Su rostro dibujó una súplica adorable a la que finalmente el guerrero no pudo resistirme. Está bien, resopló esperando no arrepentirse de aquello que acababa de pronunciar. Gracias, gracias, gracias. Chilló emocionada mientras procedía a regar el rostro de Yamcha con un montón de besos, lo que provocó un enorme rubor que pronto invadió cada centímetro de su piel. Chilló emocionada mientras procedía a regar el rostro de Yamcha con un montón de besos, lo que provocó un enorme rubor que pronto invadió cada centímetro de su piel. Se encontraba hecha un lío y es que no era capaz de concentrarse. Frunció el ceño mientras con una de sus manos comenzaba a remover algunos mechones de su cabello. Desde que ese maldito Saiyajin había llegado a su casa, todos sus proyectos científicos se encontraban estancados. Y es que aquel simio tenía tal capacidad de sacarla de quicio que lo único en lo que podía ocupar su mente era con ideas para vengarse. La joven resopló con fastidio para golpear sus puños contra los planos de aquel proyecto en el que llevaba trabajando tanto tiempo. Cuando se le ocurrió la idea de realizar una cámara de entrenamiento con modificaciones de gravedad para darle una sorpresa a su amigo de pelos alborotados, nunca creyó que sería tan difícil llevarla a cabo. Y es que quería tanto a Goku que siempre que podía trataba de hacerle feliz, y uno de sus principales puntos débiles eran las artes marciales. Por ello, cuando le escuchó hablar totalmente emocionado acerca de sus andanzas en Namek y de lo mucho que le ayudó a entrenar con una fuerza de gravedad superior a la de la Tierra, la muchacha no se lo pensó dos veces. Aunque en aquel preciso momento se estaba arrepintiendo. ¡Ay! Un quejido de dolor emergió de su garganta, y es que por el golpe había conseguido derramar el café caliente sobre parte de la manga izquierda de su bata blanca. Joder. La anteriormente mencionada comenzó a limpiarse el líquido con unos papeles viejos que rodaban por su escritorio. Se encontraba totalmente enfadada porque su odio e incomodidad estaban tan presentes en su vida en aquellos instantes que estaban pudiendo interferir con su trabajo. Y odiaba no poder tener el control. Y cuando encima era por algo totalmente emocional e innecesario para ella, su frustración se acrecentaba. Iba a volver a refunfuñar cuando unos suaves toques en la puerta de su despacho se hicieron presentes. ¿Aquello la hizo salir del trance, sí? Dirigió su mirada hacia la puerta para ver cómo ésta se entreveía para dejar ver a una mujer muy conocida para ella. Milk sonrió al instante de reconocer a una de sus mejores amigas de toda la vida. Y es que desde que se conocieron, ambas se hicieron inseparables. Hola.
musitó desganada para devolverle una mirada un tanto triste que trató de disimular esbozando una sonrisa en su rostro. Y la morena sabía perfectamente cuál era aquella razón. Goku. Gohan, mi cielo. Se agachó para abrir sus brazos en muestra de cariño hacia su adorado ahijado, quien corrió inmediatamente hacia ella lleno de felicidad separándose de su madre. Tía. Gritó el niño Saiyajin totalmente feliz mientras abrazaba a la anteriormente mencionada. ¿Qué tal has estado? Muy bien. Confesó entusiasmado. ¿Sabes que de mayor seré igual que tú? ¿Como yo? Una de sus cejas se arqueó a modo de curiosidad mientras no podía apartar su mirada de Gohan. Sí, Mira. el pequeño extendió el resguardo de sus buenas calificaciones hacia la muchacha, quien las tomó gustosamente. Si sigo así podré ser un gran científico como tú. Pero Gohan. Chilló enérgica para apretarlo entre sus brazos, lo cual ocasionó un gran sonrojo en el pequeño. Tú serás mucho mejor, que notas tan increíbles. El hijo de Milk solo era capaz de emitir una pequeña risa nerviosa mientras sus cachetes se coloreaban cada vez más. ¿Por qué no vas a enseñarle las notas a tu papá, mi cielo? Interrumpió la pelinegra mientras apoyaba una de sus manos en el hombro del mencionado. Y es que desde que hizo acto de presencia sabía que Milk quería hablar con ella. Sí, Gohan, estoy segura de que Goku se pondrá muy contento. Confesó para no antes aprovechar la situación y pellizcar los cachetes del niño mientras reía a carcajada limpia. Tía. Murmuró lleno de vergüenza. Obedeciendo las órdenes de su madre, Gohan se dirigió segundos después hacia la puerta. Emitió una nueva sonrisa y procedió a localizar el ki de su papá para dejar a ambas mujeres solas. Al notar cómo la puerta tras de ella se cerraba, Milk emitió un gran soplido de desgana a la vez que relajaba su postura rígida y tensa. Sus ojos se cristalizaban poco a poco y una gran angustia se hacía dueña de su pecho. Y como la conocía tan bien, solo necesitó el contacto de la morena sobre su hombro para romper en llanto. Milk. Abrazó a su amiga de la infancia, la cual aceptó gustosamente. Aquello le preocupaba enormemente. ¿Qué pasó con Goku? Inquirió mientras se separaba de ella. La invitó a tomar asiento cerca de la mesa de su despacho mientras ella se dirigió a por su silla principal para atraerla donde ella y así poder sentarse cerca. Nada nuevo. Continuó apenada. Si te fijabas bien en su rostro podías observarlo rojo e irritado de haber estado llorando toda la noche. Solo que, no sé qué más hacer. ¿Con respecto a qué? No podía negarse que se la comía la pena al verla así. Ella sabía que Milk era una buena mujer que había hecho todo lo que se encontraba en su mano para hacer feliz al Saiyajin de pelos alborotados. Con respecto a todo. Su voz era entrecortada, sin fuerza. Dirigió su mirada hacia los azulados ojos de la hermana menor de Bulma. No sé ya qué hacer ni para que él se fije en mí, ni para poder sacármelo de la cabeza. Estoy sumergida en un pozo. Confesó finalmente la pelinegra, que procedió a tapar su rostro nuevamente para tratar de llorar en silencio. Milk, la joven captó su atención mientras procedía a coger sus manos. No puedes seguir torturándote así. Tú no has hecho nada malo, ¿entiendes? ¿Y por qué nunca hemos sido felices? Volvió a quejarse, cuando Gohan nació pensé que las cosas cambiarían, pero ni por su hijo hizo el mínimo esfuerzo. PFFF, suspiró la científica. No creo que sea eso, Milk. Apretó su agarre. Goku es un hombre muy complicado, vive por y para las peleas. Pero, no te estoy culpando, Milk. Interrumpió la muchacha. Siempre prioriza sus entrenamientos y peleas por encima de todo. No creo que sea un hombre hecho para tener una familia tradicional. Y en ese instante en el que se sentía comprendida, la peli negra relajó su postura. Si tan solo no me hubiera hecho caso y no me hubiera intentado cumplir aquella estúpida promesa, nada de esto habría pasado. A ver, Milk, las dos sabemos que desde niña has estado loca por él. Deshizo su agarre para proceder a apoyar su cabeza sobre una de sus manos. Goku no es mala persona, simplemente él no es el hombre que tú quieres ni que tú te mereces. Seguramente el ser Saiyajin afecte a su personalidad, hizo una pequeña pausa antes de proseguir. Mira ese estúpido de Vegeta, es igual a él siempre obsesionado con ser más fuerte y pelear. Frunció su ceño al recordar mentalmente el rostro del peli, Flama. La sacaba totalmente de quicio. La convivencia con él es una mierda, ¿cierto? Preguntó llena de curiosidad la madre de Gohan. Ay. Volvió a bufar encabronada tan solo de acordarse. Es egocéntrico, chulo, prepotente es un estúpido.
Espetó para cruzar sus brazos a modo de capricho. ¿Alguna vez viste a Goku sin paciencia? Pues ese tonto de Vegeta lo consigue. Milk iba a responderle cuando el ruido de la puerta abriéndose interrumpió a ambas mujeres, que dirigieron su mirada hacia aquel lugar para finalmente vislumbrar la silueta del pelos alborotados cargando a Gohan entre sus brazos. La risa de ambos Saiyajines comenzó a inundar el lugar. Al ver aquella familiar escena entre Goku y Gohan, el corazón de Milk nuevamente fue invadido por nostalgia al recordar las duras y serias palabras que el Saiyajin había pronunciado en su casa de las montañas Paoz. Aquello era como un puñal ardiente que la atravesaba, ya que era una representación de una familia feliz e idílica que realmente no existía. Por su parte era consciente de todo. Conocía tan sumamente bien a su amiga de la infancia que simplemente con mirarla muchas veces ya sabía qué era lo que sentía. Para no alargar aquella situación demasiado, y en un ambiente en la que el Saiyajin de Ji naranja no parecía darse cuenta de la seriedad y el dolor del que hace apenas unos minutos dominaban el ambiente de aquel lugar, la Peligendra decidió que lo mejor sería irse. Con una leve sonrisa, que no alcanzaba a ocultar completamente la tristeza en sus ojos, se despidió de... Cogió a Gohan en sus brazos y decidió abandonar aquel ambiente sin mirar ni dirigir su mirada al padre de su hijo. En aquel momento estaba tan rota que no podía ni mirarle. Goku simplemente observaba la situación expectante pero sin sorprenderse demasiado. Aquella turbulenta relación se había extendido tanto en el tiempo que ya nada le sorprendía. Cuando la puerta se cerró, el ambiente en el despacho se sintió más pesado. Respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía la confianza suficiente con el Saiyajin como para intentar alcalar ciertos aspectos aunque no fuera ella la afectada directamente. El Saiyajin miraba a la nada, con el ceño ligeramente fruncido. Sabía que algo no estaba bien, pero su incapacidad para comprender la magnitud de la situación lo dejaba atrapado en un círculo vicioso del que no podía salir. Estaba rodeado de emociones que no entendía, y lo que más le dolía era que, a pesar de todo lo que había dado, aún no podía encontrar un camino que lo acercara a lo que deseaba. ¿De verdad no tienes nada que decir, Goku? La morena resopló con fastidio mientras dirigía su mirada seria al anteriormente mencionado. El pelos alborotados sin poder disimular su desconcierto, la miró, como si no entendiera la razón detrás de su seriedad. La sonrisa, que ya se había borrado de su rostro, se transformó en un gesto de preocupación. ¿De qué hablas? Resopló moviendo su flequillo. Milky y yo, esto ya no es nada nuevo. Ya hemos pasado por esto 1000 veces. Caminó lentamente hacia él, no dejó que sus palabras lo arrastraran a esa falsa comodidad que siempre buscaba. Su mirada se hizo más intensa, cada paso que daba hacia el Saiyajin estaba impregnado de una tensión palpable. No podía más con el constante juego de evasión en el que él se refugiaba. Eso es precisamente lo que me preocupa, Goku. Tú sigues escapando. Lo veo cada vez que te enfrentas a una situación como esta. Siempre que las cosas se complican, tú te escapas al único lugar que sabes, al combate, a la lucha, a la fuerza. ¿De verdad crees que eso es todo lo que tienes que ofrecer con un hijo de por medio? Aquella mirada firme que seguía sostenido sobre él lo intimidaba. Cruzó sus brazos mientras se apoyaba sobre la mesa de su despacho, a la espera de que Goku le diera alguna respuesta convincente. El Saiyajin, aún desconcertado y con un toque de molestia respondió, ¿qué esperas que haga? ¿Qué esperas de mí? Milk sabe que la tengo mucho cariño. Sabe que la quiero, pero no como ella quiere y lo he intentado muchas veces, volvió a resoplar desganado, no voy a dejar de lado lo que más me gusta en esta vida por ella. Además no es tan simple como crees. Volvió a quejarse, no puedo no tener un trato no familiar con ella precisamente por Gohan. Tu problema Goku, y entonces respondió con unas palabras que para el Saiyajin fueron auténticas dagas, es que tú no eres un hombre de familia. Lo sabes. Nunca lo serás. Y no te culpo Goku, seguramente los Saiyajin sois así. Espetó mientras fruncía su ceño. Eres un hombre de combate, y eso está en tu naturaleza, pero no tienes ni idea de lo que es realmente enamorarse, de lo que es querer a alguien más allá de una amistad, de una relación superficial. Milk lo sabe, y tú también lo sabes. Dolido por la dureza de las palabras de la hermana menor de Bulma, el Saiyajin intentó disimular su malestar, pero algo en su pecho se retorcía. Goku se quedó paralizado mientras la observaba. No sabía qué responder. En su interior, Goku sabía la verdad. Sabía que su enamoramiento por la morena era lo que había provocado que su relación con Milk sea un absoluto fracaso. Por su parte, al ver la quietud de Goku, emitió un suspiro pesado, casi derrotado.
Se acercó a él y colocó una de sus manos en el hombro del mencionado. Si no puedes darle a Milk lo que necesita, si no puedes ser el hombre que ella merece, entonces deja que se vaya. Corta tú esta toxicidad porque ella es incapaz. Porque si sigues así, tarde o temprano perderás a Gohan. El despacho estaba en completo silencio. El aire se sentía denso, y el sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio, pesado. Se había ido, dejando atrás una estela de palabras dolorosas que no dejaban de resonar en su mente. No sabes lo que es estar enamorado, no eres un hombre de familia. Las palabras le dolían más de lo que el Saiyajin quería admitir. Sentía como si cada una de ellas fuera una daga afilada clavándose en su pecho. ¿En serio pensaba eso de él? ¿Que no sabía lo que era enamorarse? Goku apretó los puños hasta que las uñas le marcaron la piel. La rabia comenzaba a surgir, pero esta vez no era la rabia de un combate, ni la que solía sentir frente a un enemigo. Esta rabia era personal, era interna, y era aún más amarga porque provenía de alguien que adoraba. Respiró hondo, intentando calmarse. La frustración le nublaba el pensamiento. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Cómo no iba a saber él lo que era estar enamorado si la principal razón por la que todo se había ido al traste en lo relacionado con la peli negra era precisamente por el amor que siempre había sentido por la menor de las Briefs? El recuerdo de Milk aparecía como una sombra persistente en su mente. Ella lo miraba con esos ojos llenos de esperanza, confiando en que, en algún momento, todo se arreglaría, que él finalmente aceptaría lo que ella quería. Una familia, un hogar. Pero, mientras tanto, él sentía que su vida se desmoronaba, atrapado entre dos mundos que no podía reconciliar. «Maldita sea», murmuró para sí, con los dientes apretados, mientras comenzaba a caminar por el despacho con pasos largos y desordenados. La rabia estaba tomando control de él. Goku se detuvo frente a una de las ventanas, observando la vista que se extendía ante él. El paisaje era tranquilo, casi idílico, pero en su interior todo era caos. La paz que había en el exterior de la CC Corp solo subrayaba el tormento que sentía por dentro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, pero a él nada de eso le importaba. No podía encontrar paz. No sabes lo que es estar enamorado, la voz de se repetía en su cabeza. Goku apretó los ojos con fuerza, intentó evitar un llanto que era más que evidente. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía pensar que él no sabía lo que era amar? A pesar de todo lo que el Saiyajin había luchado, su mente siempre seguía volviendo a la conexión que compartían, aunque él nunca lo hubiera expresado en voz alta. En realidad, esa era la raíz de todo. No sabía que él estaba enamorado de ella. Nunca lo había sabido. Y, tal vez, nunca lo sabría. El Deji naranja apretó los dientes y dejó escapar un suspiro largo, uno cargado de una tristeza que no quería admitir. Estaba confundido, frustrado, y sobre todo, harto. Harto de sí mismo. Harto de no poder ser quien Milk esperaba que fuera. Harto de no poder liberarse de sus propios demonios. Si tan solo pudiera hacer lo que ellos esperan, si tan solo pudiera ser el hombre que Milk desea. Si tan solo pudiera sacarte de mi cabeza, lo había visto como una persona incapaz de amar, y eso lo había destrozado. ¿Cómo le explicaba que estaba atrapado en un ciclo de autodestrucción? ¿Cómo le decía que, al final, todo lo que hacía era intentar complacer a los demás, mientras sus propios sentimientos se desmoronaban? Goku dejó caer su cuerpo contra la pared, resbalando hasta quedar sentado en el suelo. Los puños, que aún estaban apretados, ahora descansaban sobre sus rodillas. Sus ojos, siempre tan llenos de determinación en el campo de batalla, ahora estaban vacíos, perdidos en la confusión de su propio caos emocional. El dolor, tan profundo y tangible, lo invadió por completo. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. La inseguridad lo devoraba. Había tomado decisiones equivocadas, había fallado, y lo peor de todo, es que ni siquiera sabía cómo volver atrás. En ese momento, el Saiyajin comprendió que, aunque se había enfrentado a enemigos poderosos, nada en su vida había sido tan complicado como enfrentarse a sí mismo. En ese momento, el Saiyajin comprendió que, aunque se había enfrentado a enemigos poderosos, nada en su vida había sido tan complicado como enfrentarse a sí mismo. Un par de días después, el día parecía tan común como cualquier otro en la Capsule Corporation, pero la tensión en el aire era palpable. Vegeta, ese ser arrogante y frío que había llegado a la Tierra para quedarse, había invadido la tranquilidad de todos. Aunque él permanecía distanciado, había algo en su presencia que perturbaba a Bulma. Algo más allá de la constante rivalidad que había entre ellos.
Había algo que no podía ignorar, algo que le quemaba por dentro. La forma en que se sentía atraída por él. Esa atracción era peligrosa. La peli azul lo sabía. Tenía una relación con Yamcha, a quien apreciaba, pero el desprecio que Vegeta mostraba por ella la estaba volviendo loca. ¿Qué podía hacer para deshacerse de esa sensación? No podía dejar que sus emociones la traicionaran. Y, sin embargo, no podía evitarlo. Esa mañana, al verlo de apoyado contra uno de los árboles del jardín, con esa postura arrogante, no pudo contenerse. Se acercó con una sonrisa que intentó que fuera natural, pero que no hizo más que delatarla. Tenía que ser cautelosa. No podía mostrarle lo que realmente sentía, no podía dejar que él supiera lo que había en su interior. ¿Qué estás mirando, Vegeta? Preguntó, fingiendo indiferencia, pero su voz traicionó la inquietud que sentía. Su mirada no podía apartarse de él, y eso era lo que más la frustraba. El mencionado giró la cabeza lentamente, como si estuviera saboreando la oportunidad de humillarla. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los de aquella humana. Había algo en su mirada que la hizo estremecerse. No era solo desdén, no. Había algo más, algo que la hizo sentirse como si estuviera expuesta ante él, completamente vulnerable. ¿Y ahora qué, Bulma? ¿Aún sigues tratando de esconderlo? Su voz era cortante, llena de desdén. Su actitud no mostraba ni un ápice de interés, pero su observación era demasiado precisa, demasiado cruel. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero no eres tan difícil de leer. ¿No te das cuenta de que se te nota todo? Bulma parpadeó, un leve titubeo en su postura se hizo presente. No había una sola palabra que el príncipe Saiyajin hubiera pronunciado que no la hubiera tocado en el fondo. La forma en que la miraba, como si fuera un objeto de diversión, una fuente de entretenimiento para él, la hería. Pero lo que más la inquietaba era que sabía que tenía razón. No sé a qué te refieres. Respondió, intentando mantener la compostura, aunque su voz estaba teñida de nerviosismo. Intentó sonreír, pero lo que sentía se notaba en su rostro. Culpa. El recuerdo de Yamcha la golpeó de inmediato, y la angustia creció en su pecho. Vegeta se rió entonces, una risa seca, casi burlona, que cortó el aire con fuerza. Dio un paso hacia ella, no hacia atrás como ella esperaba, sino que se acercó con una calma que solo acentuaba la crueldad de sus palabras. No me hagas reír. ¿De verdad crees que soy tan tonto? Su tono era ácido y cargado de desprecio. Sé perfectamente lo que estás sintiendo. Te mueres por mí, ¿no es así? No soy un idiota, me di cuenta en Namek. Estás tan desesperada porque te haga caso que ni siquiera sabes esconderlo. Pero la verdad es que lo que más me divierte es que sigas creyendo que no me doy cuenta. La científica se quedó paralizada. Aquellas duras palabras la golpearon con la fuerza de un martillo. Su rostro palideció, y su respiración se entrecortó. Vegeta estaba jugando con ella, y lo sabía. Era consciente de su vulnerabilidad, de la forma en que su corazón latía más rápido cada vez que él estaba cerca. Pero ¿cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía disfrutar de su humillación de esa manera? Vegeta continuaba como si estuviera disfrutando de su desconcierto. ¿Qué creías, que iba a verte como algo más que una molestia? ¡Qué ingenua eres! Bulma intentó dar un paso atrás, pero sus piernas parecían no responderle. El dolor de las palabras del peliflama la habían dejado inmóvil. Vegeta estaba humillándola, sí, pero lo peor era que tenía razón. Ella estaba allí, parada frente a él, como una niña pequeña, tratando de esconder lo que sentía cuando en realidad no había nada que pudiera hacer para disimularlo. Vegeta se acercó aún más, acercando su rostro al suyo, disfrutando del desconcierto en sus ojos. Estás tan vacía, tan perdida, que ni siquiera puedes ver lo patética que eres. Y lo peor de todo, es que ni siquiera lo admites. La mujer tragó saliva, su respiración era agitada. El dolor de esas palabras estaba perforando su pecho, pero lo que más le dolía era que, en el fondo, sabía que tenía razón. No solo se había dado cuenta de lo que sentía por él, sino que estaba disfrutando de destruirla con ello. ¿Vas a seguir pretendiendo que no te atraigo? ¿O vas a enfrentarte a la verdad y aceptar lo que eres? Una mujer desesperada por lo que no puede tener, Vegeta se marchó, dejando a Bulma completamente desbordada. Estaba sola con sus pensamientos por lo que el vacío que sentía por dentro se profundizaba aún más. 4. Vergüenza 21 pm, Corporación Capusla. El laboratorio estaba en silencio, apenas iluminado por la luz tenue de una lámpara de escritorio.
Fruncía el ceño, sus dedos ágiles revisaban los planos de la cámara de gravedad que quería construir para su amigo de cabellos alborotados. Y es que no había un solo día en el que no se arrepintiera de aquella maldita idea. Estaba siendo más complicado de lo que ella había supuesto. Ello la hacía maldecir constantemente, pero también provocaba que no pudiera detenerse hasta conseguirlo. Briefs no se rendía ante nada. Entonces, un cosquilleo en la nuca la alertó. Apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados y su figura poderosa dibujándose en la oscuridad, la observaba con cierta malicia e incredulidad. Vegeta. Su mirada se clavaba en ella, descarada, desafiante. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia era como una corriente eléctrica que recorría la habitación. Se obligó a no desviar la mirada, a sostenerle el pulso. ¿Te has perdido, príncipe de tercera? Preguntó con sorna, alzando una ceja. Una sonrisa ladina se dibujó en los labios de Vegeta. Se impulsó del marco de la puerta con lentitud felina y avanzó hacia ella. ¿Crees que puedes provocarme, niña insolente? Murmuró con voz grave, deteniéndose a escasos centímetros de su cuerpo. Sintió su aroma. Un olor metálico, salvaje, masculino. Una parte de ella gritó que se apartara. Otra, más profunda, más primitiva, le pidió que se quedara allí, desafiándolo. Provocarte sería demasiado fácil, susurró tan segura de sí misma que daba miedo, especialmente para alguien como yo, que sabe decir verdades. ¿Verdades? Vegeta ladeó la cabeza con curiosidad. Aprovechó su reacción para clavar un cuchillo directamente en su orgullo. Todos saben que Goku es más fuerte que tú. Un silencio dominó la escena. El rostro de Vegeta se tensó, su ki vibró en el aire como una descarga invisible. Por un instante, pensó que iba a estrangularla allí mismo. Pero no lo hizo. El pelos de flama bajó la cabeza a apenas 1 milímetro, sus labios se curvaron en una mueca de rabia contenida, y de algo más. Algo que ardía en su mirada como fuego. Deseo puro y crudo. ¿Tienes agallas?, gruñó, mientras se atrevía a apartar un mechón de pelo del rostro de la muchacha. Lástima que seas tan estúpida. Dio un paso hacia él y agarró el brazo que el príncipe había estirado para retirarlo suavemente de su rostro. A joven Briefs le encantaba dominar y le encantaba provocar. ¿Acaso te asusta la verdad, príncipe?, susurró ella. Su proximidad era tal que su aliento chocaba contra los labios del mencionado. Vegeta bajó la mirada hacia su boca. Un gruñido gutural vibró en su pecho. ¿Quieres saber lo que me asusta?, murmuró, con una amenaza velada que le erizó la piel. Entonces el Saiyajin agarró la muñeca de la científica con su otra mano. Sorpréndeme. Sus rostros estaban tan cerca que un movimiento en falso y sus labios se encontrarían. Y justo en ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Un Goku entusiasmado irrumpió en la habitación, seguido de un Krillin jadeante. Es hora de cenar y Bulma ha preparado un gran banquete. La escena que encontraron hizo que ambos se quedaron clavados en el sitio. El corazón de Goku se detuvo por un momento. Vegeta y, a apenas un suspiro de distancia, mirándose como dos bestias salvajes a punto de atacarse, o de devorarse. La tensión en el aire era tan palpable que hasta el idiota más grande del universo la habría sentido. El Palmera parpadeó, aturdido, mientras su estómago se retorcía en una punzada desconocida. Sintió una presión incómoda en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Krillin, mucho más rápido de mente, entrecerró los ojos, evaluando la situación con una mezcla de sorpresa y preocupación. Vegeta fue el primero en romper la escena. Se separó de con un bufido despreciativo, como si nada hubiera pasado, aunque su mirada ardía como brasas negras. Vaya, qué interrupción tan oportuna, Kakaroto, escupió, su tono goteando veneno. ¿Qué pasa? ¿No confías en dejar a tu preciosa amiguita sola conmigo? El Deji naranja sintió como se le tensaban los músculos de la mandíbula. Su ki fluctuó apenas, pero lo suficiente como para que Krillin le lanzara una mirada rápida de advertencia. Solo veníamos a buscarte para cenar. 18 también está aquí, prosiguió el Palmera mientras dirigía su preocupada mirada a la hermana de Bulma. No sabía que necesitaba guardaespaldas, bromeó la mencionada, aunque su voz temblaba levemente. Vegeta sonrió con arrogancia pura. Tal vez sí, insecta. Goku no pudo evitar mirar y ver cómo bajaba la mirada, con una medio sonrisa dibujada en su rostro. Y algo oscuro, algo doloroso, se enroscó dentro de él. El calvo suspiró pesadamente, sabiendo muy bien lo que acababa de presenciar. Su mejor amigo estaba en serios problemas. Y no tenían nada que ver con peleas.
Vamos, Goku, murmuró, dándole un codazo para sacarlo del trance. Mientras salían, Vegeta soltó una risa baja que resonó en la habitación como un eco de advertencia. Mientras salían, Vegeta soltó una risa baja que resonó en la habitación como un eco de advertencia. La noche había caído sobre la corporación Cápsula, envolviendo todo en un manto silencioso. El jardín trasero estaba desierto, salvo por dos figuras que caminaban lentamente bajo la tenue luz de las farolas, Goku y Krillin. La brisa movía las copas de los árboles, pero no era suficiente para disipar la tensión que flotaba entre ellos. Goku caminaba con las manos hundidas en los bolsillos del gi. Sus pasos eran pesados, su mirada estaba fija en el suelo como si esperase encontrar allí las respuestas que su corazón no podía darle. Krillin lo observaba de reojo, preocupado. El Peli Palmera apenas había probado la cena y eso era realmente preocupante en él. Tanto así que el calvo decidió que más tarde se reuniría con 18 y su hija. «Goku», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «¿qué sucede?» El Saiyajin se detuvo. Suspiró, bajando aún más la cabeza, «No puedo dejar de pensar en...», murmuró, casi con culpa, como si pronunciar su nombre fuera un pecado. Krillin frunció el ceño y suspiró pesadamente. «Tampoco es que aquello fuera algo nuevo, ¿qué quieres decir?» «Que creo que no voy a soportar verla con otro». La voz del Dei naranja se quebró, obligándolo a carraspear. «¿Lo dices por Vegeta?», preguntó Krillin en voz baja. El silencio de su amigo fue la única respuesta que necesitó. El pequeño guerrero suspiró, sintiendo un nudo en el pecho por su amigo. Y es que tantas veces él le había insistido en que le confesara la verdad que realmente quería asesinar a su mejor amigo. «Mira, Goku», comenzó, eligiendo sus palabras con cautela. «No sé qué va a pasar entre ellos, si es que pasa algo. Pero te quiere mucho. Eso lo sé. Tal vez no como tú quisieras, pero te quiere. Además no creo que ese monstruo tenga sentimientos, en todo caso no creo que sea algo más trascendente a un deseo físico». ¿Y si se enamora de él?», preguntó Goku, casi en un susurro. El miedo que se reflejaba en sus ojos era tan puro, tan desgarrador, que a Krillin le costó encontrar las palabras adecuadas. «No creo que eso pase», dijo con la mayor convicción que pudo fingir, «Vegeta no es fácil. No es el tipo de persona que hace feliz a alguien como a...». El Peli Palmera asintió débilmente, pero el gesto no tenía fuerza. La inseguridad lo devoraba desde dentro. «Tengo miedo», Krillin admitió, y aquellas palabras, viniendo de Goku, eran como escuchar temblar a una montaña. «No sé si podría soportarlo». El mencionado dio un paso adelante y puso una mano en su hombro. «No ganas nada atormentándote con cosas que seguramente no van a suceder». El Saiyajin sonrió a su gran amigo. Pero la ternura del momento fue abruptamente cortada por una voz seca y arrogante. «Vaya, qué escena más conmovedora». Vegeta estaba apoyado contra el muro del jardín, los brazos cruzados, una sonrisa gradeada en su rostro. Sus ojos brillaban con ese desprecio habitual que usaba para protegerse del mundo. Goku dio un respingo involuntario, como si lo hubieran atrapado haciendo algo vergonzoso. Krillin se tensó también, pero intentó mantener la calma. «¿Qué quieres, Vegeta?», preguntó en tono neutro. El príncipe se separó de la pared con desgana, caminando hacia ellos. «¿Acaso necesito permiso para caminar por donde me plazca?», se burló. El de clase baja apartó la mirada, incapaz de sostener la confrontación. Vegeta ladeó la cabeza, su instinto de depredador había captado la tensión inusual en el Saiyajin de Gi naranja. Algo no cuadraba. Algo estaba mal. Pero, sorprendentemente, no insistió. Se limitó a arquear una ceja con arrogancia. «Relajaos, insectos. No me interesa vuestra charla de baja categoría». Y sin más, pasó junto a ellos, con esa indiferencia altanera que tanto caracterizaba su caminar. Goku se quedó helado, su corazón galopaba con fuerza. No quería imaginar ni por un instante lo que podía haber sucedido si ese ser del infierno se enteraba de lo que realmente pasaba. Krillin esperó unos segundos antes de hablar, en voz baja. «¿Estás bien?». El Peli Palmera cerró los ojos, respirando hondo, como si intentase contener todo el dolor que amenazaba con desbordarlo. «No, Krillin», susurró finalmente, «no lo estoy». El pequeño guerrero apretó los dientes. Quería ayudarlo, quería gritarle a la hermana menor de Bulma lo que Goku sentía, protegerlo de sí mismo, de su bondad eterna, de su miedo a ser egoísta. Pero sabía que eso no podía hacerlo por él. Goku debía enfrentar ese dolor solo. Con el corazón destrozado, pero con la cabeza alta. Como el guerrero que era.
Como el guerrero que era 3am, Corporación Cápsula, el pasillo estaba en silencio. Demasiado. Goku sentía el alma saturada, las palabras de Krillin aún rebotaban contra sus sienes como golpes sordos de una realidad que nunca quiso aceptar del todo. Abrió la puerta de su cuarto con desgano, como quien arrastra el peso de algo que no tiene nombre. Se descalzó. Se dejó caer de espaldas sobre el futón y, durante un largo rato, simplemente miró el techo. Su mente era un mundo sumido en el caos. No podría soportar verla con otro, murmuró en voz tan baja que ni él mismo se escuchó del todo. Se tapó los ojos con un brazo y lanzó un gran suspiro de resignación, como si eso pudiera borrar la imagen que su mente quería mostrarle de con aquella rara complicidad que había intuido que tenía con el príncipe de los Saiyajines. Y es que cada día soportaba menos la idea de poder tenerla lejos. Y entonces llegó. El recuerdo. Aquel día. No supo por qué ni cómo, pero su mente volvió a ese momento sin permiso. Fue un día cualquiera. Otro de los tantos en los que él y caminaban por el campo. La muchacha con el cabello castaño suelto, envuelto en la brisa. Sus ojos, tan parecidos a los de Bulma, pero tan distintos en su luz, se clavaron en él cuando rió por alguna tontería que Goku ya no recordaba. El sol le daba de lleno en el rostro, y en ese instante exacto, su pecho dio un vuelco. No fue deseo. No fue amistad. Fue otra cosa. Una cosa que de primeras no entendió. Una sensación densa y dulce que le atrapó el estómago, como si su centro de gravedad hubiese cambiado sin aviso. Una necesidad infantil de tenerla siempre cerca, de hacerla sonreír solo para él. De que nadie más pudiera mirar esos ojos como ella lo hacía con él. Me gustas, había querido decirle en ese entonces, pero las palabras nunca salieron. Las enterró. Y no solo eso, sino que las selló con la excusa perfecta. Milk. La promesa. La deuda emocional. El hijo. La familia que nunca sintió como suya. El camino correcto, que jamás se sintió correcto. Sus dedos apretaron con fuerza las sábanas. Desde ese día, supo que lo suyo con Milk estaba condenado a ser cordialidad, esfuerzo y soledad compartida. Porque su alma no vivía allí. Su corazón vivía en el olor del cabello en las tardes de conversación donde ella le hablaba de inventos imposibles y él no entendía nada, pero se enamoraba igual. El cuarto seguía inmerso en un silencio que parecía una eternidad. Solo su respiración agitada y el ardor que las lágrimas de frustración se formaban en sus ojos lo hicieron volver a la realidad. ¿Y si la pierdo? La pregunta flotó en el aire como una sombra maldita. Una sombra con la voz de Krillin, la sonrisa ladina de Vegeta y la risa cada vez más lejana. El joven Saiyajin cerró los ojos. Y esa noche no durmió. Porque a veces el verdadero enemigo no es Freezer, ni Cell, ni ningún dios de la destrucción. A veces, el verdadero enemigo es uno mismo. El calor caía sobre la Corporación Cápsula como una sábana densa, pesada, casi cruel. El calor caía sobre la Corporación Cápsula como una sábana densa, pesada, casi cruel. Las cigarras chirriaban en algún punto del jardín, y el sonido del agua salpicando la superficie de la piscina era casi un himno a la desesperación veraniega. La idea de hacer una comida al aire libre había surgido de Bulma, probablemente para intentar aligerar el ambiente que, desde hacía días, se había vuelto tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los hombres, por lo general ruidosos, salvajes, de carcajadas explosivas, se mantenían discretos. Vegeta, por supuesto, ni se había quitado la parte superior de su ropa de entrenamiento. Permanecía en un rincón de sombra, con los brazos cruzados y esa expresión suya de eterno desprecio, como si todo lo que ocurriera a su alrededor le provocara náuseas. Pero no se iba. Y eso, en él, era ya un gesto. Goku estaba sentado a su lado, o más bien a una distancia prudente. Bebía limonada a sorbos lentos, como si pudiera engañar al calor cuando en realidad estaba intentando engañarse a sí mismo. Porque sus ojos, aunque fingían mirar al horizonte, esperaban algo. Y entonces ocurrió. Tía. Gohan corrió con emoción desbordante hacia la silueta que acababa de aparecer junto a la puerta corrediza de la terraza. Iba acompañado de Milk, quien lo sujetaba de la muñeca con una firmeza casi quirúrgica. Gohan, espera, no tan rápido. Replicó la mujer, visiblemente agobiada, ¿estás seguro de que quieres bañarte? No quiero que te metas tú solo. Tranquila, Milk. Intervino la morena con su habitual dulzura, colocando una mano sobre el hombro del niño, si quieres, me meto con él y así no te preocupas. Tú. La pelinegra parpadeó, ¿sabes nadar? Claro que sí. Sonrió de lado, divertida.
Luego, sin ceremonias ni miramientos, empezó a desvestirse con absoluta naturalidad. Primero la bata ligera que usaba sobre el bañador. Sus movimientos eran fluidos, casi descuidados, como los de alguien que no tenía conciencia del efecto devastador que provocaba en los que la rodeaban. Y entonces, cuando el bikini finalmente quedó a la vista, un extraño silencio se hizo. Ni siquiera fue intencional. Fue como un breve glitch en la línea temporal del universo. Rosie, que hasta ese momento estaba devorando un trozo de sandía, se atragantó. Yamcha soltó el tenedor con un clink audible. Goku desvió la mirada con violencia, como si se le hubiera aparecido Shenlong en ropa interior. Se sonrojó hasta la nuca, bajando la cabeza de inmediato mientras tomaba un trago de limonada con tanta desesperación que acabó tosiendo. Y Vegeta no parpadeó. Ni se movió. No hizo un solo gesto. Pero su mandíbula se tensó. Su ceja derecha bajó unos milímetros. Y su ki osciló de manera casi imperceptible. «Está todo bien por ahí», murmuró número 18 desde su tumbona, con una sonrisa gradeada que no pasó desapercibida. Observaba el espectáculo con una mezcla de diversión y absoluto cinismo. Ajena a todo aquel revuelto de emociones, se ató el cabello con una coleta alta, dejando su cuello completamente expuesto, y bajó los escalones de la piscina con elegancia descuidada. Vegeta la siguió con la mirada solo un instante más, antes de girar el rostro con una exhalación seca. El pelos alborotados, en cambio, intentaba desesperadamente no volver a mirar sin mucho éxito. Y así, mientras jugaba con Gohan en el agua, lanzándolo al aire entre risas cristalinas, los dos hombres más poderosos del planeta estaban sentados a la sombra, derrotados por un bikini. ¿Te pasa algo, Goku?, preguntó Milk de pronto, al notar su expresión ausente. ¿Eh? No, nada, es el calor, respondió él, sin atreverse a levantar los ojos. La tarde avanzaba con parsimonia, el cielo despejado parecía reírse de todos los presentes, indiferente al pequeño drama de pasiones y torpezas humanas que se desarrollaba bajo su azul perfecto. La tarde avanzaba con parsimonia, el cielo despejado parecía reírse de todos los presentes, indiferente al pequeño drama de pasiones y torpezas humanas que se desarrollaba bajo su azul perfecto. Vamos dentro, que se ha acabado el hielo, comentó número 18, incorporándose con elegancia desde su tumbona. Y los zumos también, añadió Bulma, recogiendo algunos vasos vacíos. Voy a traer más desde la cocina. Milk, ¿nos ayudas? Sí, que con este calor hasta a mí me apetece algo dulce, sonrió la pelinegra antes de levantarse, sacudiéndose la falda del bañador con cuidado maternal. Las tres mujeres desaparecieron en dirección al interior de la CC Corp, dejando atrás un silencio tan súbito que parecía ensayado. Fue entonces cuando Gohan comenzó el desastre. «Papá», gritó desde el agua, salpicando con entusiasmo, «ven a jugar». Goku sintió el alma salírsele por la boca. Rió desde el agua, sujetando al pequeño desde la cintura. «Papá, anda, métete. Quiero jugar contigo también». El Saiyajin menor tragó saliva. El agua estaba cristalina y también. El sol la recortaba como si fuese parte de una maldita pintura erótica de museo. Cada curva, cada gota deslizándose por su piel, la sonrisa amplia, despreocupada, el bikini oscuro que no ayudaba absolutamente en nada. Y él se sentía un animal atrapado. «Krillin», susurró entre dientes, inclinándose hacia su amigo. «Por favor. Te lo pido por Kami, ven conmigo». «¿Eh? Yo». El mencionado lo miró alzando una ceja. «¿Desde cuándo tú necesitas ayuda para meterte al agua?» «No entiendes, no puedo», replicó en pánico contenido. El calvo giró lentamente la cabeza. Miró a, que en ese momento reía con Gohan, lanzando agua al aire con total despreocupación, el bikini ajustándose aún más cuando se inclinaba para sostener al niño. Krillin entornó los ojos. «Ah. Exacto», murmuró Goku con desesperación. «Estás tan jodido», rió Krillin mientras se levantaba. El de clase baja se quitó la camiseta con manos temblorosas y entró al agua como quien se ofrece al sacrificio. Lo primero que sintió fue el cambio de temperatura. Lo segundo, fue la presencia de ella. Inminente. Escandalosamente cercana. «Al fin, Goku», exclamó alegre la hermana de Bulma, girándose hacia él con una enorme sonrisa. «Gohan ya te echaba de menos. Y a mí me tiene explotada, llevo media hora lanzándolo al aire». «¿Puedo ayudar con eso?», balbuceó él, sin mirarla. «¿Estás bien?», preguntó ella, acercándose un poco más. «¿Estás rojo? ¿Te ha dado mucho el sol?». «Demasiado cerca». La gota que descendía desde su clavícula hasta perderse entre los pechos no ayudaba.
Tampoco el modo en que sus caderas se movían al avanzar en el agua. Ni la risa. Ni la voz. Ni el maldito olor a champú tropical. Estoy bien, respondió Goku apretando los dientes. Dios. Por favor. Que no se note. Papá, lánzame. Interrumpió Gohan, elevando los brazos. El mencionado lo alzó casi por inercia y lo lanzó alto, tan alto que salpicó medio jardín al caer. Rió, ten cuidado guerrero, que es tu hijo, no un enemigo. Bromeó. Él trató de reír también. Pero el esfuerzo por no mirarla, por no imaginarla, por no reaccionar físicamente le estaba costando más energía que una batalla con Cell. Y entonces ocurrió. Se giró hacia él, colocó ambas manos sobre sus hombros, como lo hacía desde que eran niños, y se inclinó hacia él. ¿Estás seguro de que estás bien? Te noto raro. El roce de sus dedos mojados sobre su piel desnuda, el calor, la cercanía, el murmullo, su cuerpo dejó de obedecerle. La erección fue súbita. Brutal. Inmanejable. El agua no era lo bastante profunda. La vergüenza, sí. Voy por más limonada. Chilló Goku saliendo del agua como una ráfaga de energía, casi cayéndose al subir los escalones. Limonada. Pero si acabamos de... Mejor prevenir que curar. Gritó desde lejos, cubriéndose el frente con la toalla en un gesto tan torpe que Krillin empezó a reírse solo desde la otra punta. La morena se quedó en el agua, desconcertada. ¿Qué le pasa? Musitó. El calvo, entre carcajadas contenidas, se acercó flotando. Nada. El portazo resonó como una explosión en el pasillo. Goku se metió en el baño a toda velocidad, echando cerrojo y apoyando la espalda contra la puerta como si estuviera a punto de enfrentarse a Freezer. Pero no. No era Freezer. Era su propio cuerpo traicionándolo sin piedad. Maldición. Murmuró entre dientes mientras se quitaba la toalla, examinándose con terror. Su erección seguía ahí, desafiante, dura, vibrante, como si el mundo se hubiese reducido a esa sola zona de su cuerpo que no entendía de normas sociales. No puede ser. No es normal esto. Buzó, caminando en círculos por el baño, abanicándose con las manos, como si eso fuera a hacer que la sangre regresara a su maldita cabeza. Agua fría. Tal vez eso. Se acercó al lavabo y abrió el grifo a su máxima potencia. Se echó agua en la cara, en la nuca, incluso en el pecho. El contacto era helado, pero lo único que consiguió fue que se le pusieran los pezones de punta. Y por supuesto, la erección seguía firme como una maldita torre. No se va. Gimió, desesperado. Toc, toc. El Saiyajin palideció. Goku. Soy yo. La voz de Krillin sonó del otro lado con el tono forzado de quien intenta parecer casual y no morir de risa al mismo tiempo. ¿Estás vivo? ¿Qué te pasa, por el amor de Dende? No te dejaré entrar. Gritó él con el tono más agudo y urgente que jamás había usado. No pensaba entrar, idiota, solo, todos te vieron salir corriendo como si estuvieras mal de la cabeza. Replicó del otro lado. Y está preguntando si te ha dado un golpe de calor o qué demonios te pasa. El de Ji naranja se tapó la cara con ambas manos, resoplando. No puedo verla, Krillin, no puedo, estoy como una roca. Dijo casi suplicante, golpeando su cabeza contra la pared de azulejos. Sigues empalmado. Exclamó el calvo, con un volumen innecesariamente alto. Baja la voz. Susurró gritando el de pelo palmera, van a pensar que me estás ayudando o algo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Te traigo una cubeta con hielo? Krillin ya. Gritó desde dentro, ya al borde de la histeria y totalmente sonrojado, maldita sea. No sé qué me pasa. ¿No sabes qué te pasa? Goku, eres un Saiyajin de casi 30 años con el impulso sexual de un mono en celo. Recriminó el calvo. Y estás enamorado hasta los huesos de ella. Del otro lado de la puerta hubo silencio. Y luego, un golpe seco. Krillin parpadeó, ¿estás bien? Acabo de darme un golpe contra el toallero. Imbécil. Un segundo después, se escuchó el grifo de la ducha. El Saiyajin de Ji naranja consideró que una ducha de agua bien fría era su mejor opción. Krillin rodó los ojos y suspiró con los brazos cruzados. Escúchame bien, Goku, murmuró con resignación desde el otro lado, estás llegando a un punto que ya no puedes controlar, y terminará trayéndote problemas. No puedes estar reprimiéndote toda tu vida por la indecisión y por la culpabilidad que sientes con Milk. Silencio. Solo el sonido del agua, y, baja esa cosa de una vez, añadió Krillin con tono derrotado. Te lo digo en serio.
Vas a matar a alguien por accidente. Vas a matar a alguien por accidente. La tarde continuaba como si el sol no tuviera piedad, y las risas desde la piscina rebotaban entre las paredes blancas de la corporación Cápsula como ecos felices de un verano que parecía eterno. Goku salió del baño con el cabello todavía húmedo y el rostro más sereno. Sus mejillas ya no ardían, y al menos su cuerpo había dejado de traicionarlo. Por ahora. ¿Estás más calmado?, preguntó Krilin desde una de las tumbonas, con una sonrisa sospechosamente inocente. El anteriormente mencionado asintió y se dejó caer pesadamente junto a él. Sí, más o menos. La ducha ayudó. ¿Más o menos? Goku, necesitas entrenar la mente, no el cuerpo. Eres un digno discípulo del maestro Roshi. No empieces. Suspiró, echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos. Solo quiero estar tranquilo. Las risas continuaban en la piscina. Bulma se había unido a Gohan y Milk en un juego de salpicones, y número 18 flotaba con elegancia absoluta, moviéndose como si no tocara el agua. Todo parecía armonioso. Hasta que una sombra se proyectó sobre el pecho de Peli. Palmera, Goku, dijo una voz suave, preocupada. Él abrió los ojos. Y ahí estaba. Empapada. El cabello aún mojado pegado a su espalda. El bikini apenas sostenido por los tirantes finos y tensados de su parte superior. Tenía gotas resbalando por el escote. Y el sol, en un gesto cruel, parecía enfocarse solo en ella. ¿Te pasa algo?, preguntó mientras se inclinaba un poco, colocando su brazo sobre el respaldo de la tumbona. Goku la miró como quien ve un espejismo. ¿Eh? ¿Qué? No pasa nada, solo hay demasiado calor, se rió como idiota. ¿Te puedo acompañar aquí un ratito? Me ha dado un poco de frío, espetó dulcemente mientras se hacía un hueco a su lado, sentándose en el estrecho espacio entre él y el borde de la tumbona. El Saiyajin tragó saliva. Contacto. Muslo con muslo. Cadera contra cadera. Estás mojada. ¿Y tú? Estás tenso, rió ella, divertida, colocándole una mano en el hombro, ignorando absolutamente la bomba atómica que acababa de activar sin saberlo. Krilin abrió los ojos como platos al ver cómo los pechos mojados firmes y pegados por la humedad del bikini, se aplastaban sin remedio contra el brazo y el costado de Goku. Goku no podía hablar. No podía pensar. Su mente gritaba. Su entrepierna también. Y entonces ocurrió lo que temía. La erección volvió. Súbita. Dolorosa. Innegable. Goku, preguntó la morena al ver su cara desfigurarse en pura incomodidad, ¿te duele algo? Y, por si fuera poco, se giró para abrazarlo de costado, como en los viejos tiempos. Su cabeza en su hombro, su pecho contra su costado, su muslo cruzando el suyo. El Saiyajin contuvo el aliento. Las T3 T4 SD estaban ahora perfectamente alineadas con su corazón acelerado. O más bien, con su otra parte acelerada. Ya está bien. Saltó Krilin, poniéndose de pie como un resorte. Lo miró, confundida. Goku. Vamos. Me prometiste que me enseñarías esas nuevas técnicas de artes marciales que habías estado perfeccionando. ¿Ahora? Balbuceó el mencionado, tieso como una estatua de mármol. Sí, ahora. Antes de que explotes. Digo, antes de que anochezca. Krilin lo agarró del brazo y tiró de él. Se separó sin comprender, secándose el cabello con la toalla. Estáis rarísimos los dos. No, respondió Goku con la voz más aguda que nunca. Todo bien. Vuelvo en nada. El pequeño peleador lo arrastró detrás de un arbusto. Cuando por fin lo soltó, miró directamente a la entrepierna de su amigo, que seguía haciendo bandera propia debajo del pantalón corto del bañador. Por el amor de Kami, Goku. Otra vez. No puedo evitarlo. Me ha abrazado. La he notado entera. Es que pareces el maestro Roshi reencarnado en Super Saiyajin. Espetó Krilin, ya con el ceño fruncido, tienes que encontrar una forma de disimular o vas a hacer que alguien se desmaye de susto. ¿Qué hago? Gimió Goku. No sé, pero como se entere Milk, la vas a destrozar por empeñarte en fingir lo que nunca fue. No sé, pero como se entere Milk, la vas a destrozar por empeñarte en fingir lo que nunca fue. El murmullo del agua de la piscina quedaba lejos. En la cocina todo era más fresco, más silencioso. El aire acondicionado golpeaba con suavidad la piel que aún goteaba del último chapuzón con Gohan. Sus muslos dejaban marcas en el suelo pulido con cada paso, y su bikini negro se pegaba con insistencia a cada curva, como si no quisiera dejar nada a la imaginación.
Se sirvió un zumo frío, dejó caer algunos cúbitos de hielo en el vaso y apoyó los codos en la isla de mármol, exhalando un suspiro largo y contenido. Algo le revoloteaba dentro desde hacía rato. Goku, su actitud, sus huidas. ¿Estaba molesto con ella? ¿Había hecho algo? No lo entendía. Iba a llevarse el vaso a los labios cuando una presencia la hizo estremecerse. Lo sintió antes de oírlo. No deberías andar tan expuesta por ahí. La voz grave, seca y llena de arrogancia. Se giró de golpe. Vegeta estaba en el marco de la puerta, de brazos cruzados. Serio. Inmóvil. Su mirada la atravesaba sin pudor. ¿Disculpa?, preguntó ella, alzando una ceja. He dicho que no deberías andar medio desnuda delante de todos esos insectos. Sus ojos descendieron deliberadamente por su cuerpo, deteniéndose en su abdomen, luego en sus caderas, luego más abajo. Hay demasiados machos sueltos por aquí y muy poca tela encima de ti. La menor de las Briefs apretó la mandíbula. ¿Y desde cuándo te importa a ti lo que llevo puesto? El pelos de Flama dio un par de pasos lentos hacia ella. La distancia entre ellos se acortó peligrosamente. No me importa. Torció el gesto en una media sonrisa torcida, cargada de desprecio, aunque sus ojos decían lo contrario. Pero no me hagas responsable si uno de esos idiotas pierde el control y te lanza encima. ¿Y tú qué harías?, disparó ella, alzando el mentón, sin dar un paso atrás. Vegeta se detuvo entonces. No lo permitiría, musitó. Su voz había bajado una octava. No sonaba como una amenaza sino como una promesa. Oscura. Impura. Los ojos de la morena se entornaron. ¿Y quién eres tú para no permitir nada? El único aquí que podría aplastarles el cráneo, respondió, ladeando la cabeza, y el único que te ha mirado como lo que eres. Un problema disfrazado de hembra inofensiva. Parpadeó. La rabia subió por su pecho como una ola hirviente. ¿Un problema? Vegeta esbozó una sonrisa peligrosa. Eres una molestia, dijo con calma absoluta. Me molestas cuando hablas, cuando me retas y cuando crees que puedes desafiarme solo porque no te he puesto en tu lugar aún. ¿Y por qué no lo haces?, espetó ella, avanzando un paso. Su aliento casi chocaba con el de él. El príncipe bajó la mirada, muy despacio. Porque no he decidido aún si quiero matarte, dijo con frialdad para luego añadir con un susurro cruel, o follarte. Lo abofeteó. El sonido seco retumbó en la cocina. Vegeta ni se inmutó. A pesar de su algo enrojecida mejilla, aún mantenía una pequeña y ladina sonrisa en sus labios. Ella respiraba agitada. Él no. Eres un imbécil, murmuró, con la voz rota por la indignación. Y tú eres una niña que no sabe con qué está jugando, espetó, más bajo. Entonces la de ojos azules lo empujó llena de rabia. ¿Te crees que puedes ir por ahí tratando a todo el mundo como basura? Pero no soy una de tus soldados Saiyajin. Y si tienes tanto problema con mi cuerpo, deja de mirarlo de una maldita vez. Y lárgate de aquí. Los ojos de Vegeta brillaron. ¿Quién te dijo que fuera un problema?, masculló, y entonces dio un paso más, obligándola a retroceder contra la encimera. El problema es que me distraes y yo no tolero las distracciones. Ella tragó saliva. Pero no bajó la mirada. Entonces aléjate de mí. Dímelo otra vez, susurró él, inclinándose apenas, con los labios peligrosamente cerca de su oído. Pero sin que te tiemble la voz, insecta. Sintió que sus piernas temblaban, pero se negó a retroceder. Aléjate, repitió, esta vez más firme, aunque el fuego entre sus costillas comenzaba a arder en su contra. El príncipe la observó durante unos segundos eternos para luego proceder a apartarse. Volvió a cruzar los brazos y sonrió con ese desprecio fingido que solo usaba cuando no sabía cómo gestionar lo que sentía. Cúbrete antes de que otro insecto te mire como lo hago yo, espetó al salir de la cocina. La morena se quedó allí, con el vaso aún en la mano. El hielo ya se había derretido. Y, sin entender por qué, su corazón latía más rápido que nunca. La luz de la tarde empezaba a inclinarse sobre el jardín, tiñéndolo todo de un dorado suave. La luz de la tarde empezaba a inclinarse sobre el jardín, tiñéndolo todo de un dorado suave. Las últimas risas de Gohan se mezclaban con el sonido del agua goteando de los cuerpos que salían lentamente de la piscina. Bulma, Milky número 18 estaban sentadas sobre unas toallas extendidas en el césped, secándose el cabello, relajadas, hablando de trivialidades entre bocado y bocado de fruta. La escena tenía ese tono calmo.